Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar que en esta ocasión lo hacemos híbrido, ¿vale? Tenemos asistentes aquí en Orbe, ¿vale? Para que luego tengan la oportunidad de poder charlar con el ponente. Y vamos a tratar un tema que desde hace ya unos años a esta parte cada vez se está demandando más, sobre todo pues porque cada vez se están haciendo más habituales las auditorías de ciberseguridad y uno de los temas que siempre sale es el tema de segmentar de una forma fácil y segura la red. Y para ello hoy contamos, pues yo diría que con uno de los fabricantes, si no el fabricante mejor posicionado en este área, ¿vale? De tener esa parte de visibilidad, esa parte de NAC, de control de acceso a la red, que es Forescout. Y tenemos el lujo de tener con nosotros a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer. Que ha venido para estar con nosotros esta mañana y contarnos, pues bueno, un poco qué es Forescout y qué es lo que hace. En primer lugar, precisamente eso, ¿qué es Forescout? Forescout es una empresa de ciberseguridad que ya nació pues, en el año 2000 como una primera solución de IDS de aproximación y se dedica justamente a lo que es ayudar a los clientes y a todas las personas a encontrar y saber lo que hay alrededor de la red. La primera misión de Forescout es decir, en este sentido, donde pongas tu vista, donde tengas tu visibilidad, es lo que podrás asegurar. Donde no tengas tu visibilidad, realmente es más complicado, ¿no? Así que primero en todas las soluciones tener visibilidad. Si no se tiene visibilidad, Si no hay visibilidad, no podemos hacer nada. ¿Qué ayuda a Forescout? La experiencia. Y cuando digo la visibilidad es importante porque tenemos recogida visibilidad tanto de dispositivos industriales como dispositivos médicos, como dispositivos IoT domóticos de las casas y como los dispositivos del TI convencionales. Y esto es muy importante para los clientes de Orbe y también para todo el mundo, sobre todo porque a día de hoy la base instalada está creciendo muchísimo y de forma exponencial a la nueva venida de las soluciones del IoT y sobre todo la parte de ya, como bien sabemos, de aplicar condiciones en inteligencia, tanto en edificio y en los negocios, ¿no? Que es importante, ¿eh? Es no, muy importante. está claro. Y cuando, una vez que tenemos pues, bueno, posicionado Forescout, cuando los clientes hablan de Network Access Control, ¿cuál es la propuesta que hace Forescout y los diferenciales un poco frente al resto de soluciones que llevan también años en el mercado, soluciones que están apareciendo también de visibilidad, esa parte de visibilidad que hablábamos de inventariar un poco los dispositivos en la red, que hay otras soluciones que también lo hacen, pero que no están tan ligadas con esa parte que hablamos de, a la vez, hacer esa parte de control de acceso. ¿Cuál es la propuesta de valor de Forescout? Muy buena la pregunta. Ya más de control de acceso deberíamos estar de cumplimiento, ¿no? De saber que ese dispositivo o esa cosa o esa persona tiene un cumplimiento en el cual tenemos que identificar dentro de la organización, saber dónde está conectado, saber quién es, cómo se va a conectar, si cumple los requerimientos mínimos y necesarios y sobre todo saber exactamente cuál es su estado de salud y con quién o qué va a hablar y cómo va a hablar, ¿no? Es muy importante saber identificar y sobre todo conocer cómo se va a hablar y cómo se va a identificar todos los dispositivos, ¿no? Forescout es además una parte del NAC, no es el NAC convencional, ¿no? Y ahora, si permitís, ya vamos Sí. a dar un poco la entrada, ¿no? Y lo que comentábamos anteriormente, o sea, toda la avenida de dispositivos, toda la parte de control y gestión necesario de cómo voy a identificar y cómo va a poder conectarse a mi red, es el servicio que Forescout va a hacer, pero sin importar, como he dicho, el access, o sea, sin importar su preferencia. O sea, nosotros sabemos que es una cámara, que es un termómetro, que es un sensor, que es un actuador, que es un dispositivo del TI. ¿Qué pasa con las soluciones tradicionales? Las soluciones tradicionales pues no entienden tampoco dispositivos industriales, no entienden dispositivos IoT, son al final identificaciones que se realizan vía MAC y por lo tanto no es seguro porque esa lista de MACs se validan contra un radius y esas listas están totalmente manejadas o alguien nos puede coger esa MAC y suplantar la identidad. Eso cada día está más en boca, más en día a día y muchas de las cosas de los ataques que sufren hospitales, entornos industriales, pues viene justamente por estas carencias
de no tener una solución con esa capacidad de poder monitorizar y gestionar y saber cómo es la parte de identificación del activo que se ha conectado a la red. Entonces, hoy quería empezar, y gracias a Orbe también, de darme la oportunidad de identificar qué es un NAC, pero Forescloud no es un NAC. Tenemos el módulo del NAC, pero damos muchas más cosas alrededor a la ciberseguridad. Y Orbe va a ayudarnos justamente a vosotros, los clientes, nos vamos a formar un ecosistema que va a permitir gestionar el plan de ciberseguridad, el plan de contenido, de gestión de la información, justamente para definir cómo son mis activos, qué debo hacer, qué políticas de control o cumplimiento voy a realizar y analizando un riesgo o el cumplimiento, ver luego además la capacidad de darle el acceso a la red. Por eso es importante las soluciones tradicionales, como ya estoy poniendo aquí, pues lo que hacen es habitualmente utilizarse protocolos basados tradicionales 802.1x, que están muy bien en vía Wi-Fi, por cierto, son muy interesantes, sobre todo en vía Wi-Fi, utilizarlo viene y es interesante reconocerlo, pero luego si utilizamos LoRaWAN como sustituto de IoT, pues ya cambia un poco la forma de control, ¿verdad? Sí. Entonces se quedan estas soluciones, empiezan a quedarse un poco flojas, ¿no? Y ayer mismo fue el campo de noche, pues bueno, pues tuvimos un patrocinio y un premio de nuevo por tercera vez como el mejor solución ciberseguridad del IoT, ¿no? Eso es muy importante. Pero lo importante es también con vosotros es poder compartir este know-how, este conocimiento, ¿no? De cómo habitualmente las redes Wi-Fi, pues eso, pues utilizan WPA, van identificándose, van manejando, pues cómo va a introducir un usuario y se registra. Y una vez que está registrado este usuario, pues lo que hacemos ya es validarlo, ¿no? Esto es lo que hace una solución tradicional y que lo aplica también en la parte de switches, en lo que es la parte LAN, ¿no? ¿Y por qué es necesario ese control? No le llamamos Una NAC. pregunta, Miguel. Sí, Sí, una duda. Sí, bueno, tenemos aquí a personas que están siguiéndonos en la sala de al lado, ¿vale? Que pueden preguntar y evidentemente los que estáis también en remoto también podéis lanzar preguntas, ¿vale? A través del chat, ¿vale? Que tenéis un chat habilitado, ¿vale? Un panel de preguntas y respuestas y se la trasladaremos también a nuestro ponente, ¿de acuerdo? pues la Sí. pregunta, por favor. No, de momento, si tenéis alguna pregunta, nos decís también, Miguel, Ah, desde ahí, desde la sala de al lado. ¿De acuerdo? perfecto. ¿Por qué? Bueno, volviendo otra vez a la parte interesante de por qué se necesita un NAC, o sea, un control de acceso. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos en plan directo de seguridad y lo que hacemos es decir, pues voy a coger una solución soluciones transversales. Perdona, Bueno, Miguel, tengo una pregunta. Sí, sí. decirme. Perdona. Vale. Referente, estabas hablando de visibilidad, de IT, IoT, Sí. IoMT, OT, etcétera. ¿Cómo hacéis la visibilidad o cómo llegáis a entender qué tipo de dispositivo es y sobre todo cómo lo identificas? Porque es algo que has comentado, identificar el tipo de dispositivo. Las identificaciones de dispositivos, nosotros tenemos, hay dos técnicas básicas en la forma de escuchar, como se suele decir. Una es bien vía gestión de un span, lo que es recogida de tráfico dentro de nuestras ondas, y dentro de nuestras ondas lo que hacemos es un análisis de los paquetes y por lo tanto estamos viendo cómo los paquetes que salen de un dispositivo hacia la red vía DHCP, pues estamos analizando todo lo que es dentro del campo de HCP, la huella digital que deja en el campo de opciones, saber que es el sistema operativo, luego también por su vía comportamiento, decir que está teniendo unos puertos que son MQTT o unos puertos que pueden ser de otro tipo, saber que es un dispositivo IoT. O sea, tenemos técnicas que son pasivas, activas, reagrupadas, como dice el CCNC, ¿no? Las pasivas es escuchar, monitorizar, indagar y no tocar. Y activas NMAP, queries SNMP hacia los switches, indagaciones a través de análisis de actividad, pues haciendo pues, intrusiones hacia los equipos. Son formas de ir consiguiendo la identificación. Pero todo es complementario, o sea, todo realmente es una solución complementaria, ya que yo, escuchando y viendo y analizando el tráfico, también soy capaz de entender los protocolos y las comunicaciones, como además
también haciendo análisis de forma proactiva, como puedo hacer un Darktrace o puedo hacer otras soluciones, pues yo también exactamente voy haciendo las mismas indagaciones, pero con una base de datos histórica que Forescout, por ejemplo, tiene desde el año 2000 hasta ahora más de 90 millones de activos clasificados. Ese know-how, ese conocimiento nos va a permitir definir, ver dispositivos de cualquier tipo, televisiones IP, ver balanzas, ver PLCs, ver sensores, ver actuadores, o sea, de todo tipo, ¿no? Eso es importante. Sí, porque allí tenemos, bueno, hay clientes de todo tipo, ¿vale? Ahora mismo conectados, gente del sector industrial, sector agroalimentario, sector de logística, universidades, empresa, administración pública, empresas público-privadas. Entonces, claro, el abanico es muy amplio y en todos los segmentos, ¿no? Se está Correcto. demandando también esa parte de... Eso es correcto, muy importante, sí, señor. En esto ha puesto, por ejemplo, empresas agroalimentarias o de alimentación para conexión de las básculas, conexiones de las cajas registradoras, conexiones de control de los propios alimentos, toda la regla blockchain que se está haciendo el proceso del origen, cómo voy a ir comunicándolo. Todas estas cosas van a ayudar en universidades, en los laboratorios, en centros industriales, pues lo que he comentado anteriormente, a nivel de los SCADAs o los DCS de sistemas discretos, como los PLCs que se están conectando, los MTU, sistemas de control de electricidad, sistemas de iluminación de edificios, todas estas cosas. Sistemas de iluminación, aquí por ejemplo en Orbe toda la iluminación que tenemos es iluminación PoE, todas las pantallas, con lo cual es un dispositivo que tiene una dirección IP. Todo lo que tengo en IP detrás con una Mac será visible y conocido por Forescout. Y un éxito de los valores que veremos adelante es que más de un 95% de los activos lo hacemos de una forma automatizada. Contestando a la pregunta de Ricardo, pues eso, esa base de datos y esa experiencia, junto con las diferentes técnicas de aproximaciones para hacer indagaciones a las electrónicas, como ser una parte más de la electrónica activa y participando con los directorios de la organización y también con la parte de integración, con las soluciones de los diferentes gateways, etcétera, pues podemos sacar todos estos inventariados. Y eso es lo que necesita una empresa. Más que un NAC, necesita conocer su red. Que ahora iremos viendo, ¿no? Iremos viendo en esto, eso es. Lo que es importante, es muy importante y me gusta comparar, porque antes venía la pregunta, oye, ¿esto del NAC es igual el tradicional? ¿Por qué Forescout? Bueno, pues vamos a ver cómo es el mercado tradicional, ¿no? La gran mayoría de las soluciones del mercado tradicional se basan en todo lo que es en soluciones 802.1x. Que es lo que conocemos todos desde hace muchísimos años. Yo no sé cuántos años tiene el estándar, si tiene 25, 30, pero muchos años, ¿verdad? Sí, los tiene, sí. Sí. Porque venía, fíjate, esa evolución Dragon. Dragon cuando empezó con el Telasys, que era un IDS, y luego pasó a otras soluciones que era desde Cabletron. Desde Cabletron eran las primeras soluciones de NAC, luego vinieron otros diferentes, ¿no? Pero sí es verdad que 802.1x es la vía Radius, ¿no? Porque al final es montar un suplicante, un cliente, veremos ahora un poquito más la foto en detalle, pero necesitan muchísimo trabajo. Y cuando estamos hablando de organizaciones con más de 1.000, 2.000 o 5.000 activos, se hace tan complejo y tan difícil de gestionar que por desgracia muchos de los proyectos se abandonan. No quiere decir que sea una mala solución, pues se abandonan. Se abandonan porque evidentemente hay que tener cuidado a los suplicantes, hay que tener cuidado el parque que tenemos los clientes, pues no, todos los clientes no tienen la última tecnología. Nuestros clientes en España pues se van apañando, tienen todavía tecnologías un poco antiguas, un poco tradicionales y también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y no todos tienen la RFC 3750 para aplicación del COA, ¿no? En ese servicio que es tan amable para decir VLAN Move y le das el VLAN y tal, eso cambia mucho, ¿no? Entonces, en un modelo Pre-Connect al final estamos basándonos en los dispositivos que tienen que hablar con la electrónica de la red, ¿no? Entonces, cuando un dispositivo hace una conexión IA-POL o una conexión hacia la parte de la electrónica lo que va a hacer, esta petición va a ser registrada dentro del switch, que ese switch ya tiene capacidades de COA de 802.1x para luego
empezar a hablar peticiones radius para pedir la conexión, ¿no? Entonces todo esto se va redireccionando hacia la parte de lo que es el servicio ClearPass, Cisco ISE, como vemos ahí en NAC, y este señor, pues bueno, va a hacer las peticiones radius para, dentro de lo que es el radius, ver si está dentro de lo que es el directorio activo, bien le das el radio consultor al directorio activo, o bien en sus listas blancas, negras para las Mac. Lo que me preguntabas antes, aquellos teléfonos IP, ¿cómo los hago? Si no tienen suplicantes, anda, te va a hacer un Mac Authentication Bypass, que lo que llaman, ¿no? ¿Pero suplantamos? Sí, lo podemos suplantar. No, claro, y esto empezó sobre todo pues, hace 15, 20 años, proyectos de 802.1x. Pues yo recuerdo sobre todo promovidos por toda la parte de Wi-Fi, que al final se empezó a desplegar Wi-Fi en entornos industriales, había que securizarlo de alguna forma, pero claro, hay dispositivos como un portátil y demás, que es fácil. Algunos dispositivos que sí te permitían esta configuración. Pero hoy en día, como hemos visto, y ya avanzaremos, lo veremos un poco más adelante, hay muchos dispositivos que es complicado o que no se tiene ahora mismo esa visibilidad que hablamos. Es decir, clientes que tienen laboratorios, que tienen líneas de producción, que al final muchas veces es el que te monta la línea de producción, el que te despliega toda la infraestructura y muchas veces tú no tienes ni control, ni sabes de ese tipo de fabricantes y al final empiezas a meter un montón de dispositivos en VLANs, pero sin saber realmente qué hacen, cómo lo hacen, si supone un riesgo o no, que eso lo veremos un poco más adelante. No, y ahí perdemos la visibilidad. Claro, Y perdemos visibilidad. ¿Y qué se trata? De tener la visibilidad. Eso es porque con todo esto es el problema que teníamos que podríamos no, pues tener esa parte de visibilidad y de control de una parte de la red. De una parte, pero no toda la red. Muy bien, eso es correcto, ¿no? Aquí vemos eso, pues las típicas conexiones, lo que estaba hablando, siempre para dispositivos IT, lo que son dispositivos IT puros, ¿no? Que son los PCs, servidores, etcétera. Fenomenal, porque puedo meter suplicantes o bien los MD, vamos a la parte de capacidad de meterle suplicantes, pero en el caso de no tener suplicantes, me tengo que basar en la Mac. Y entonces la Mac realmente la puedo suplantar y la puedo coger, ¿no? Entonces esto es al final un trabajo que va a requerir que tengamos una parte EAPORT, que es un protocolo utilizado desde el acceso de preconexión hacia el switch, del switch radius, hablando contra el NAC, y las peticiones para luego darle los intercambios, ¿no? Todo esto requiere al final una autenticación que se va haciendo pues un poco complicado en el paso a paso, porque claro, esto está bien, pero dentro del negocio de mi organización, si soy de industria, yo tengo que saber cómo es mi operación y cómo voy a gestionar mi operación. Y resulta que si tengo PLCs o RTUs o tengo HMIs o sistemas que no puedo meterle suplicantes, no quiero que se base en Mac. Yo quiero controlarlos, quiero que poder obligar a que la infraestructura, pues eso, esté preparada para ver más cosas, ¿no? Entonces, requiere muchas intervenciones humanas, hay elementos intermedios, hay un autenticador dentro del switch, ese autenticador hay que darlo dentro de la parte de solución que se va al radius. Necesitamos también tener cuidado con las configuraciones de los puertos, porque hay que configurar todos los puertos de todos los switches que soportan 802.1x y registrarse en el autenticador. Vamos, yo creo que esta solución está muy bien en su momento para todo lo que es mundo del TI o el IT conocido, ¿vale? Y no en otros lados, ¿no? Forescout, pues que como antes comentaba un compañero, que la visibilidad, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, tenemos más de 30 técnicas a día de hoy, tanto pasivas, activas, agrupadas, y tenemos múltiples para ver la parte de lo que es el activo, cómo se va a clasificar. Pero además de clasificar, tenemos de identificarlo, clasificarlo por su procedencia. Tú eres una cámara IP, te vas a la zona de cámaras. Tú eres un teléfono IP, te vas a la zona de teléfonos. Tú eres un OT, eres una cosa de industria, te vas a la parte industrial. Pero aparte tenemos la parte del cumplimiento, que eso ya es exhaustivo. O sea, digo, tú eres un Windows, estás dentro del grupo Windows y dentro del grupo de los Windows lo que voy a hacer sencillamente es ver que tienes tu sistema operativo actualizado, que tienes tus parches correspondientes, que los CVEs están totalmente protegidos y además voy a averiguar dentro que tienes el antivirus corriendo y que además estás actualizado y que cada semana te obligo a que lo hagas.
son requerimientos de cumplimiento que van a la normativa. Normativa en el mundo del TI, que estará muy financiado muchos de nuestros clientes, en administraciones públicas también como privadas, con la normativa ISO IEC 27000, que requiere mucho procesamiento, o la IEC 62443 por la parte industrial. Que eso es cumplimiento que no tengo que hacer en los niveles curriculum o en la nueva venida de la IRA, que es la nueva arquitectura que se va a utilizar para el mundo del IoT. Entonces, todo esto, Forescout está cumpliendo, dando esa capacidad, ya no de NAC, sino de solución de ciberseguridad y dentro del control aplicar el NAC para decir pasas o no pasas. ¿Vale? Que eso es muy importante. ¿Por qué la visibilidad nos diferencia? Lo preguntaba el compañero. Pues porque nos integramos con la red. O sea, nos integramos de una forma activa en la red, conocemos nuestros switches, conocemos nuestros routers, conocemos nuestra parte de arquitectura de conexión, firewall, VPN, cómo viene el acceso, cómo voy a gestionar un teletrabajo, normativa 27005, cómo me va a ayudar Forescout a examinar ese dispositivo, ese activo con el agente Forescout para ver si cumple o no cumple. ¿Cómo voy a permitirme, por ejemplo, hacer el trabajo de ver si los routers sacan la información del nivel 3? ¿Cómo puedo darle información al firewall añadiendo etiquetas y creándome reglas y objetos dinámicos? Toda esta parte nos va a ayudar justamente pues, para poder alimentar y definir el plan de seguridad del sistema de información. Y estos son los dispositivos de todos los sectores, las infraestructuras, identificarlo en la base de datos, los EDRs y sobre todo nos da igual el lugar. Podemos estar en la cloud, podemos estar en premise y podemos estar en todo el data center, en los campus, en todos los sitios, en todos los lugares. Solamente tan sencillo como trabajar electrónica de la red y dices, oye, Miguel, ¿y cómo llegas tú a electrónica de la red? Si hay un entorno MPLS o estoy diciendo un país con otro. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es hablar con los routers. También con los routers conseguimos las IPs y también a su vez los switches que estén conectados dentro de esos entornos remotos nos pueden enviar el NetFlow o el SFlow hacia el Forescout y analizar esos flujos. Y con el análisis de flujos, cuando llega un switch, alguien se conecta, dicen un link ISA, o sea, la línea pasa de rojo a verde y cuando pasa a verde es que alguien se está conectando. Le mando un aviso al Forescout, el Forescout se acerca y ya está analizando el flujo que le está llegando desde el switch de la zona remota hasta la zona donde tenemos centralizada la sonda de Forescout, que puede estar en vertientes centralizadas o distribuidas. ¿Cómo una VPN habla con Forescout? Vía Syslog o vía APIs de integración, dependiendo de las zonas nativas. Hacemos un parcheo de backup del Syslog, cogemos aquellos atributos necesarios, identificamos las máquinas y además colaboramos con nuestra gente que permite el NATing para si está en casa, pues con nuestra gente se conecta a la parte inteligente de Forescout para definir que esto es un Microsoft, es corporativo, pertenece al grupo Orbe y que tiene que tener la última versión de antivirus que además tiene que estar con estas aplicaciones y no se le permiten otras aplicaciones. Es decir, bueno, con todo esto me cuentas, por ejemplo, en un entorno de logística, donde a lo mejor nosotros estamos realizando la logística en un cliente, ¿vale? En un cliente a lo mejor de automoción y tenemos ahí unas naves que también podemos tener esa visibilidad, ese control de acceso. Sí. Que al final estamos accediendo desde la infraestructura a un cliente, que a veces, muchas veces, pues es como comentas tú, una red vía SD-WAN y demás que se conecta. Pero podemos tener también visibilidad, ¿no? De esos entornos remotos, es decir, estamos aquí en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, donde sea, tenemos un cliente que está en México, pero tenemos esa visibilidad también y ese control de acceso ¿no? de esos entornos remotos. Has sacado dos frases, sí, se puede, y ahora me ha gustado los SD-WAN o el SASE, ¿no? Está el famoso. Sí. Bien, hay APIs de integración y de cooperación dentro de los SD-WAN o SASE para que justamente podamos hacer ese intercambio de información con los elementos que participan al hacer los overlays, ¿no? de la red. Sí. Y luego, además de eso, si luego en las fábricas remotas, como suele pasar, pues tenemos nuestras sondas allí donde están esas fábricas, o bien ponemos nuestros agentes. En el caso industrial son sondas. Son sondas que recogen los tráficos industriales de lo que utilizan protocolos industriales, que ahí las funciones clásicas no se enteran y no ven nada. Sí. Y a esa visibilidad la damos nosotros con nuestras propias sondas dentro de un Kubernetes o bien dentro de nuestras propias sondas. Podemos virtualizar algo físico y sacar esa información y llevarla directamente hasta la parte centralizada. Más allá, si tengo una sonda porque el volumen requiere más de 100 activos, yo cuando considero que hay más de 100 activos,
y quiero tener la superficie local dominada, pues se colocó la sonda para tener todo ese tráfico espaneado hacia la sonda y que ese movimiento lateral local lo tenga controlado, porque los tráficos norte-sur subirán, los voy a tener más controlados, pero los del este-oeste los pierdo si no tengo la sonda. Correcto. ¿Vale? Es un entorno a lo mejor de un cliente, como hemos comentado, que está en diversos entornos, incluso de clientes suyos y demás, y tiene una red, por ejemplo, ese de One con Cisco Meraki, podemos tener esa visibilidad. Sí, además somos los primeros pioneros, mejor que Cisco y no quiero tirar, yo era de Cisco, perdona, de Cisco, pero buena la pregunta con Cisco Meraki, sobre todo la solución, porque vía API nos conectamos a Cisco Meraki, ¿vale? Y le hagamos a Cisco Meraki, como bien sabes, hacen SNMP todos sus switches contra lo que es la solución. Y entonces nosotros tenemos esa información de toda la solución que está conectada a Meraki a través del orquestador y a la vez vemos los switches de SNMP y cada vez que hay un link up, el Cisco switch avisa al Meraki, Meraki nos avisa a nosotros y nosotros vamos allí hasta ese sitio a examinar y ver cómo entra y si es compliant. Es muy bonito. O sea, que tenéis ese tipo de integración hasta con API. Sí, vía API contra Cisco Meraki, contra Aruba, contra Mint de Juniper o también con la parte de Arista Networks también con Cloud. Sí, vale, o sea, es muy buena y Cisco Meraki me encanta porque la estoy trabajando yo, vamos, es una parte, digamos, que es SDN Controller. Y lo que hacemos es vía SDN controlar esa situación de ver todo lo que se informa a través de Meraki y desde ahí controlar los accesos. Incluso Meraki podemos actuar de radio nosotros o ellos. O hacer de proxy, ¿vale? Genial. Por lo cual toda esta parte de visibilidad yo creo que nos ha quedado bien, ¿no? Que tenemos, sí. Esa Pues, parte. Fíjate, ahora nos vamos a la clasificación. Es interesante. Sí. Una vez que hemos visto todo lo que tenemos, ¿no? Ahora pasamos de qué vamos a hacer que lo que no vemos, ¿no? Sí. Pues tendremos que saber cómo clasificarlo. Oye, hay entornos que sabemos muchas veces que son VLANs planas, o sea, que realmente, pues porque no ha habido suficiente personal o porque realmente pues, partimos de la 172.0/16, la barra 16 típicas, ¿no? En entornos sanitarios grandes ha pasado eso mucho, y también en entornos logísticos, bueno, pero... Y casualmente, pues ahora meter mano a esas cosas ayuda, es muy complicado. Entonces, yo necesito, una vez que tengo identificado la necesidad, clasificar. Es decir, oye, tú eres impresora, entonces tengo que tener un grupo de impresoras. Tú eres PC, te meto en el grupo PCs. Oye, tú eres una cámara IP, te meto en las cámaras IP. Oye, tú eres un HMI, te meto en los grupos HMI. Oye, tú eres una escala, te meto en la escala. Entonces eso ayuda ya de una forma intrínseca dentro del Forescout e ir clasificando las cosas de una forma lógica que luego veremos más adelante el por qué. Y el por qué es porque nos va a ayudar a la segmentación y porque además, si yo no puedo tocar ese parque de switches que es enorme y tengo unos firewalls de frontera, puedo etiquetar esos grupos o esas cosas, impresoras, PCs, le pongo una etiqueta y esa etiqueta va al firewall y podemos tomar reglas de decisión para decir permitir, no permitir y con eso ya segmentar. Fíjate, una aproximación de segmentación sin poner agentes. No un guardicore que te tiene que poner agente en todos lados. En mi caso no necesito esto. Yo voy ya clasificando y voy reagrupando por unas partes lógicas por la visibilidad que hemos sacado anteriormente. Eso es muy importante, ¿vale? Y entonces, una vez que ya hemos hecho esas primeras clasificaciones, viene, como digo, las 4 Cs, el cumplimiento. Y el cumplimiento significa las normas de las organizaciones, basándose en los estándares, cogiéndose el CCNC, cogiéndose la ayuda. Orbe tiene capacidad para hacer y ayudar a los clientes y sobre todo, da igual su procedencia, porque tienen conocimiento justamente para que ese cumplimiento de esta normativa pueda ajustarse a lo que se va a requerir para la protección, porque cuando nos vayan a auditar tenemos que ser compliance o cumplir una norma de cumplimiento. Y en la industria, cuando está hablando de la zona de industria, la norma, la 62443, es muy importante tenerla verificada y también notablemente detectada, saber los niveles 1, 2, 3, como también las normas americanas que a veces utilizamos, que es la NIS 800, que también la ponemos, pero vamos,
En este sentido, este cumplimiento es necesario para la higiene, el comportamiento y el acceso, porque ya con ese cumplimiento y esa evaluación de cómo es el dispositivo y cómo voy a ver ese dispositivo junto con un riesgo, y esa evaluación del riesgo y ese estado de cumplimiento, viene lo que es el NAC, el control, lo que conocemos como NAC. Pero fíjate, no sé si te has dado cuenta ahora mismo la diferencia de lo convencional a lo de Forescout. Sí, no, toda esta parte de que estamos hablando, la parte de pre-connect, ¿no? Que es primero, pues bueno, sobre todo en esa filosofía que tenemos todo de mentalidad de 802.1x, pues bueno, que tiene sus limitaciones como estamos viendo, ¿no? A la hora también, bueno, tanto de visibilidad como de control, ¿no? Que ahí yo entiendo que es donde vosotros también aportáis un valor, ¿no? Adicional, ¿no? Con toda la parte de post-connect, es decir, oye, yo primero te dejo al final ver pues, qué equipo eres, qué intentas hacer y coges información de ese dispositivo, ¿no? Correcto. Donde al final no está accediendo absolutamente a nada porque está por decirlo, en una VLAN totalmente aislada y a partir de ahí es donde luego ya, pues, ya haces todas estas fases, ¿no? Pero solo haces con esa filosofía que tenéis ¿no? de post-connect, ¿no? Eso es la filosofía post-connect, que es para justamente ver el cumplimiento, ver que está cumpliendo, ver lo que vamos haciendo y además ya con eso ya trabajamos para definir lo que hemos visto antes, para meterlo hacia un firewall, meterlo a un switch, decirle vas a lo VLAN 2, vas a lo VLAN 4, ya lo hacemos vía SNMP. SNMP, o sea, lo diferenciamos también de otras soluciones nuevas del mercado, no sé, no quiero nunca hablar de la competencia ni bien ni mal ni regular, pero hay competencias que, pues eso, yo como digo, Forti, que hace Forti todo, pues utilizan protocolos de syslog para hacer movimientos. Digo, claro, un syslog para 2 switches no bien, pero un cliente que tenga 2000 switches, imagínate, Sí. a la mañana la entrada de 1000 usuarios a la vez, fíjate, puede ser una barbaridad, o sea, no es cara. Entonces, eso es por un lado. Luego, por otro lado, el radios, pues la pequeña de radios está muy bien, pero hay que tener un buen radios, hay que tener unos buenos servidores, hay que tener mucha cantidad. ¿Es necesario con Forescout? No, no es necesario. La verdad es que nos diferencia mucho en la parte para tener la capacidad de poder acceso. Ahora quería mostrar lo que comentaba nuestro compañero, ver el post-connect con Forescout. Tenemos un activo que se quiere conectar, pues lo que vamos a ver es que se va a conectar a la red. Entonces, antes de que se conecte, ya está conectado en la VLAN esta por defecto, hay un trap, alguien le avisa al switch, ya está trabajando con el Forescout y le está comunicando, Forescout, aquí va a venir alguien a conectarse. Entonces el Forescout, vía SPAN o vía SNMP, recibe esta información, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Vamos a ver al dispositivo, vamos a preguntarle, ¿tú qué eres? En el DHCP, en el campo opciones, mira, ya sé que está operativo. 16, un Windows, un Linux. Oye, esto es un Windows, esto es un Linux, esto es un Mac. Oyes, mira, y dentro de esa huella veo que hay más cosas. Es una cámara IP, por esto, porque es de ASIS o es de otra marca. Ya vas perfilando, ya vas viendo ese perfil de decir, de clasificar. Y además voy a mirar que con esos queries voy a ver el dispositivo y voy a ver qué acciones voy a tomar con las interacciones de la electrónica. Ya he visto el dispositivo, es un Windows, es corporativo, este buen hombre ya está dentro del dominio de Orbe y por lo tanto es cumplimiento. Digo, switch, VLAN, move. En este cambio de VLAN, perdón, cambio de VLAN, Sí. hago el cambio de VLAN y ya asigno lo que es el trap, pero fíjate, también informo más. Trabajo y coopero con mis socios de seguridad, con los EDR, con los de CrowdStrike, los de Palo Alto Cortes. Estamos también trabajando con soluciones ya de ver los indicadores de compromiso de este dispositivo según lo que diga Sophos, según lo que diga CrowdStrike, según lo que diga otros. Entonces, eso me va a dar otra evaluación y con eso voy informando para tomar acciones, movimientos y evitar que esos movimientos sean menores. Hoy, viendo las situaciones que hablábamos antes, si lo vemos, los tags que yo puedo coger de un elemento, informarlo y llevarlo hasta el firewall. Etiqueto en el firewall ese elemento
dentro de un objeto dinámico del firewall y puedo definir las reglas para decir de esta zona a esta zona pasa o de esta zona a esta zona no pasa. Yo estoy haciendo segmentación con un coste bajísimo, no gastando dinerales y sin saber dónde. Por eso es bueno la visibilidad. Por eso es bueno conocer qué tengo para luego poder tomar esos criterios de decisiones. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y además ver el grado luego de vulnerabilidades, evidentemente eso lo hace por SCAO. La cantidad de vulnerabilidades, claro, los CVEs. Yo voy a decir, sí, Cisco ISE, ClearPass, Cisco ISE, ClearPass, Microsoft, muy bien. ¿Y de Honeywell cuántas tenemos? O de ABB o de otros. ¿Qué conocemos? De allí no saben nada. Entonces, esto es otra de las cosas importantes. Sí, todo ese mundo de OT que cada vez se está Claro. preocupando más en industria y en tus entornos de sanitarios, hospitalarios que... El IoT médico, correcto, el IoT el famoso médico. Los pioneros empezamos con esto por SCAO en el 2019, estuvimos tocando con Medigate, luego hemos comprado otra solución nuestra que está dentro de nuestro entorno industrial, nuestras propias sondas metidos. Y bueno, Medigate ha cogido un know-how nuestro, como nosotros de ellos, en ambos sentidos, hemos logrado, porque nosotros teníamos realmente en industria 184 protocolos y ahora estamos en 275 con los médicos. Hay mucho mercado ahí dentro, sí, sí. Y además ahora haciendo mucho ruido por el tema de ataques, ¿no? Pero bueno, yo los ataques los veo en todos lados, no los veo solamente en el mundo médico, los veo en el mundo... Porque un hospital al final está compuesto de un BMS, es un edificio inteligente, está compuesto por sistemas IoT, está compuesto por sistemas OTs, porque claro, todos los controladores del agua, del aire, las EPAs, etcétera, pues todo eso está dentro de un hospital. Y como digo yo, igual un dispositivo médico es importante, pero lo más importante es tener la luz. Oye, que puedo operar, eso es importante, ¿eh? Sí. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Sí, por favor. Bueno, un momento. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Sí, adelante. Vale, estaba comentando con el tema. O sea, hablar más cerca, por favor, del micrófono. ¿Dónde está el micro? Arriba, ¿no? Sí, Ahora, ahí. sí, ahora mejor. ¿Ahora mejor? Sí, sí, mejor, mejor. Vale. Con el tema del postconet hemos identificado, clasificado, hecho compliance y riesgo del dispositivo, lo hemos dejado acceder, lo hemos puesto donde toca. ¿Qué pasa si hay algún cambio en el dispositivo? ¿El usuario para el agente de Forescout? ¿O se apaga el EBR? ¿O se quita el firewall? ¿Cambia, no sé, la higiene del dispositivo? Esa pregunta es muy buena, va a hacer el compañero. Justamente, es cuando vamos a pasar un control de pasaportes y entrego mi pasaporte, la policía me deja pasar, pero resulta que luego en la papelera me ha dejado otra persona unas ciertas cosas para hacer barbaridades. Correcto. Cuando hay Forescout examina el activo también una vez que ha hecho la conexión. Si el activo apaga el firewall, se le manda un aviso a las personas o a los grupos pertinentes e incluso hasta el propio usuario e incluso si somos muy restrictivos, dependiendo de la política que vayamos a hacer, si estoy en un entorno crítico, evidentemente y veo un cambio mínimo o pincho un USB en el propio PC o portátil, no lo permito y lo aíslo a un VLAN y lo notifico para que se hagan remediaciones y acciones de control desde seguridad física, lógica y todos los apartados necesarios cuando estamos en entornos críticos. No se debe permitir hacer ningún movimiento extraño. Entonces, en ese momento, Forescout está siempre en sobreaviso, mirando al activo y vigilándolo. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. En el modo pre-connect, porque dicen, ¿y Forescout funciona en 802.1x? Sí, también funcionamos, pero somos más ágiles también. Siempre en este sentido ágiles, porque claro, al final hacemos lo mismo, o sea, vemos la autorización, la petición de conexión hacia el Forescout, vía SPAN o vía
vía 801X, pero ya vamos directos, o sea, no tenemos que estar haciendo las peticiones, vamos primero a ver al dispositivo, como hemos hecho en el PostConnect, ¿vale? Vemos el dispositivo, lo inspeccionamos y luego tomamos acciones sobre el propio dispositivo. O sea, fijaros, la gran diferencia de tener el suplicante, no suplicante, todas estas partes, ¿no? Entonces ayuda mucho más también, ¿eh? En esta parte. ¿Qué aconsejamos Forescout? Yo, la verdad, en instalaciones Wi-Fi, pues hombre, el 802.1x es triunfante, es vital y funciona bien. Quiere decir que si tengo ClearPass puedo ir con Forescout perfectamente. Hay muchos clientes que tienen ambas cosas. Pero lo que son las redes cableadas, vamos, de verdad, PostConnect, vigilados, sin 802.1x, va a ayudar mucho y va a ser mucho más ágil y más rápido un despliegue. Hay despliegues que con 802.1x para hacerlo en un simple edificio es de semanas. Y con Forescout, como bien veis aquí, este span de aquí abajo, con este gran span, si sabemos hacer bien span, el mismo día está funcionando. Y ya tenemos ya toda la identificación, esta regrupación famosa que hemos hablado, y ya podemos incluso ya hacer estados de cumplimiento y motivaciones de controles, ¿vale? Eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo pues para todo lo que es la decisión. Pero hasta el preconel y el postconel, aquí queridos, hemos visto pues unas grandes diferencias del 802.1x, por qué sí, por qué no, dentro del Wi-Fi sí, dentro de la LAN no. ¿Es necesario tenerlo? Sí, no, pues voy a decir pues no, porque realmente los recursos son limitados, el know-how o el conocimiento cada vez es menor y cuanto más sencilla sea una instalación y me dé mayores capacidades y mejores resultados, tendremos la capacidad de que ese NAC, además este NAC, y hablando en el caso de Forescout, es una parte de ciberseguridad con capacidad de cubrir lo que hemos dicho para todo lo que son los activos sin importar su procedencia. Pero además de eso, tiene la capacidad de identificar ataques y sobre todo de hacer políticas más avanzadas, basadas en riesgos. Decir, oye, yo conozco el riesgo porque Forescout me ha dado una solución de riesgo y en el cual con la evaluación del riesgo y el cumplimiento ya puedo decir qué hacer con ese activo. Y esa evaluación de riesgo viene marcada pues, por los puertos abiertos, los CVEs, el riesgo definido por el cliente. Dice, este es un PLC, para mí es muy crítico, luego vale un 9 más los CVEs. Si son Siemens, pues oye, el firmware este tiene unos CVEs que hay que evitarlo o aislarlo, que veremos adelante por el tema de la identificación, ¿no? Para tomar luego acciones de correlación. Pero Forescout ayuda mucho también con su licencia de parte de ecosistema, en esa parte, que es otro valor necesario, que es la parte de cómo voy a orquestar el SOAR, ¿no? O sea, decir, bueno, pues yo quiero trabajar con los firewall, como he dicho anteriormente, para hacer una segmentación, pero todo con el firewall. Necesito una orquestación y esa orquestación justamente me va a permitir automatizar y me va a permitir hacer cosas. Sí, saber qué reglas y para nosotros es fundamental en el SOC y que lo hacemos habitualmente. Claro, no puedes automatizar todo, hay cosas que sí que requieren una supervisión, pero sí que te facilita pues esa parte. Una vez que tienes una visibilidad, una clasificación, tienes cierta información, pues hay decisiones que son muy claras. Correcto, correcto. Y es muy importante, muy importante. El riesgo, que para mí es otra de las cosas, de los pilares y necesarios para la seguridad de la organización, es la evaluación de cómo es mi activo. Yo, eso a veces le damos mil vueltas, hay mil marisma, hay aplicaciones, pero que son complicadas de rellenar, que son muchas hojas a veces. Sí. Es más muy farragoso y que nos lo piden las auditorías, estándares y tal. Pero bueno, yo soy más partidario de algo más activo, que no Excel, identificación, sino algo que sea más sencillo, o sea, que te identifique, te dé una visibilidad y te dé también esa información de cuál es mi riesgo actual. Efectivamente. No que me digan, tienes 3.000 vulnerabilidades, sino que
Eso también en nuestro SOC estamos trabajando también con toda la parte de activos, eventos, soluciones y demás para tener esa parte de información de riesgo. ¿Qué cliente tiene más riesgo que otro y dónde nos tenemos que centrar a lo mejor en un momento determinado? Esa parte también la cubrís dentro de todo lo que veis, ¿no? Efectivamente, Esa parte es importante de identificar ese activo, saber ese activo cómo se comporta, la depreciación del activo ya por su compra, la amortización del mismo, Sí. como el reconocimiento de qué puertos se está utilizando, qué puertos no está utilizando, cuáles son sus IPs, la reputación de su IP, si es pública o no pública, la visibilidad que tiene puertos abiertos a veces sin darnos cuenta porque alguien se ha conectado o ha hecho una actualización y la ha dejado comunicando contra el exterior. Pues todo esto al final tiene un riesgo y eso es lo que nosotros estamos evaluando de una forma constante. Nuestro riesgo y análisis va a permitir clasificar e identificar cómo es ese activo y cómo debemos comportarnos ante situaciones, porque claro, en el TI, como siempre, es fácil, porque hacemos las actualizaciones de los equipos, pues eso es muy sencillo. Pero ¿y en una fábrica? ¿Vamos a actualizar todo el rato, todos los días? Ayer con un cliente, fíjate, hay un caso de uso que hay equipos que ya los mete en laboratorio y esos equipos en teoría no deberían tener acceso a Internet. Y sin embargo, pues hubo una parte que sí que le dieron acceso a Internet, con lo cual el equipo se actualizó, ya no era compliance con lo que tenía y demás. Eso, ¿tendríamos alguna forma de automatizarlo para decir, oye, estos dispositivos que no se conecten a Internet porque ya están actualizados y están ya con sus maquetas para trabajar, pues bueno, como hemos comentado antes, entorno ejército, entorno, ¿no? Correcto, mira. Y que no haya el error humano de que este equipo, que ya lo tenemos todo, pues bueno, modelado y demás, este equipamiento, que haya alguien que de repente lo ponga en una boca del switch o le dé acceso a Internet y ahí haya una interacción que pueda ser indeseada, ¿no? Eso es el problema que ocurre, por desgracia, en muchas infraestructuras críticas que a veces llegan a actualizar y dejan los equipos abiertos. Para eso está Forescout. En el momento que si ves equipo que tiene algo anómalo o ve que hay un puerto que no corresponde al que debería corresponder, es cuando saltan las alarmas, los avisos y las acciones de control que se han definido de forma pertinente hasta cortar las. Con lo cual podríamos bloquear, es decir, hay un error humano y alguien le da acceso a Internet, correcto, ese equipo sigue sin tener conectividad, porque lo tenemos antes, pues bueno, bien, tenemos visibilidad, tenemos esa clasificación y por políticas le bloqueamos el acceso. Si estamos en un entorno, como comentamos, a lo mejor cerrado por la razón que sea, laboratorios y demás, Forescout sigue trabajando sin tener conectividad. On-premise, sí. O sea, puede ser on-premise y que ese tipo de actualizaciones y demás las podamos cargar vía pues, bueno, un portátil local con USB y demás. Eso es, sí. Vale. Incluso muy interesante la parte de las plantas industriales, ¿no? En Forescout, en la parte de la industrial, se registra el usuario a la hora que entra, a la hora que sale y le graba lo que está haciendo y lo que está metiendo y sacando en el firmware. O sea, eso es muy importante en la parte de auditoría y además se la avisa. Entonces, con las normas de controles que se piden por las normativas, damos el aviso al jefe de planta. Oye, a tal hora en tal momento este dispositivo ha sido tocado por esta persona y ha hecho estas cosas. Y pues entonces, ese es un tema que a varios de los clientes que tenemos sí que les interesa porque al final no dejan de tener entornos que deben o deberían o obligatoriamente tienen que estar aislados y sí que al final te evita ese error humano y te garantiza esa parte de compliance de que ese tipo de equipamientos no tienen acceso no van a tener acceso a Internet. claro. Por un error humano o por una mala voluntad, de que hay alguien, oye, que coja el equipo, se lo lleve a no sé dónde y tenga acceso desde otro puerto, desde otro switch, etcétera. Correcto. ¿Vale? Y por ir avanzando, porque nos quedan menos de 10 minutos, así que si tenéis alguna pregunta, adelante, este es el momento de ir aprovechando, ¿vale? Aquí hay un tema muy importante, ¿vale? Que vamos a entrar ya de lleno, que es, como he comentado en la introducción, el tema de la segmentación, ¿vale? La segmentación para nosotros es algo fundamental, ¿vale? Pues hace 20 años insistíamos en los clientes en que había que segmentar las redes por un tema operacional, sobre todo. Es decir, había que tener distintas VLANs y distintas redes para que el tráfico de esa VLAN se quedara en esa VLAN. Es decir, que si al final impresoras y según qué dispositivos
hacían tráficos de broadcast, de multicast, de N protocolos que te pueden inundar la red, ese tipo de protocolos se quedará en un segmento solo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que desde hace unos años a esta parte, el problema es que no queremos solo segmentar para que la red nos vaya rápida, sea ágil y no tengamos problemas a nivel de red. Lo que no queremos es tener problemas a nivel de seguridad y que una vez que hemos detectado una brecha de más, la tengamos aislada, identificada y que, por ejemplo, si es la parte de IT, pues que no se nos ponga, no se nos meta la parte de OT. Y si hay pues reglas que tienen que ir de una red a otra, tenerlas controladas. Pues bueno, hasta hace unos años, al final, esa metodología tradicional, pues vamos, como has comentado un poco al principio, puerto por puerto, identificando este puerto es de esta VLAN, ahora una lista de control de accesos porque a este usuario sí que le voy a permitir que tenga acceso a las cámaras, a este no. Bueno, un trabajo un poco de chinos. Ahora que conecta una impresora, un proveedor en no sé qué switch y en mi organización hay 100 switch, algo ingestionable y los que lo habéis vivido y lo vivís, ¿vale? Porque llegáis hasta ese punto, pues sabéis que es muy complicado tenerlo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo ayudamos a estos clientes a segmentar la red de una forma ágil, segura y tener esa visibilidad en todo el momento de saber, oye, cómo lo estoy segmentando y qué estoy haciendo? Bien, pues ahora vamos a ver de esta parte que es la más importante, ¿no? Que todos los dispositivos, como bien has comentado, ¿no? Requieren, no todo el IT lo tenemos claro, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil el mundo T y OT, no se puede hacer, no se pueden poner agentes en todos lados, no puedo tener capacidad para tener proceso, memoria. Todo esto requiere al final la posibilidad de tener lo que es la segmentación y hacer una mitigación adaptativa, tener zonas seguras, hay que definir las zonas. Ser proactivo, ¿no? Definir esos grupos que hemos hecho antes de impresoras, esos grupos que hemos hecho antes de cámaras IP, y ya tenemos ya definido esos grupos, ya definimos las zonas. Y definimos las zonas porque son las zonas que son necesarias para que yo pueda controlar y decir, oye, ¿cómo lo voy a monetizar de forma continua? ¿Cómo voy haciendo el aislamiento? Y cómo yo además me acerco al cero tras verdadero, ¿no? A lo que decir, oye, es este equipo que, lo hablamos antes, ¿no? Este equipo ha sido tocado, no se permite tocar y por tanto en tiempo real tengo que hacer un cero. Claro, esta segmentación nosotros lo hacemos con nuestra capacidad de la visibilidad que nos va a dar, que ya he explicado anteriormente, esa capacidad y esas técnicas de poder clasificar y, como os he dicho, clasificar, reagrupar al dispositivo y ver el activo dentro del activo. Y esto nos va a llevar justamente a crear estas zonas. En los niveles públicos, lo que vemos como conductos, zonas, segmentos, pues aquí tenemos lo mismo. Tenemos ya creados nuestros entornos, entorno sanitario, entorno físico, entorno logístico, entorno de laboratorio, médicos, puntos de venta, etcétera. O sea, estamos ya reagrupando y definiendo y cómo están estas políticas, cómo es el punto del enforcement, o sea, el punto de presencia de gestión va a poder, cómo voy a poder hablar, quién va a poder hacer ingeniería por la zona de ingeniería, los entornos de PC y entornos pues, son los puntos de ventas, los puntos de servicios de cloud para lo que es hacer análisis, etcétera. Toda esta parte nos va a hacer que Forescout, con su segmentación, como ya lo tiene reagrupado, como vemos aquí, estos grupos, creamos una matriz de tráficos que permitan de una zona a otra definir qué se permite, qué puertos se permiten y qué puertos no se permiten. Voy a definir ya qué cosa puede hablar una microsegmentación. Esta cámara IP solamente habla con su grabador, no puedo hablar otros puertos, el TCP22 y solamente este, o el 80 para lo que sea, ¿vale? Porque hay muchas veces que vemos en cámaras IP que nos metemos y está el web abierto, el 80, Sí, y sí, dice, sí, y entras por la cámara y eso es tremendo, y dices, madre mía, ¿por dónde me entra? Me entra por donde menos lo espero, sí, sí. y me entran por esas zonas, y una vez que entro, ya entro, ¿eh? Entonces, todo esto lo va a hacer que yo defina mis grupos, como hemos dicho anteriormente, que diga mis tráficos, mis comportamientos, y además pueda alimentarlo, que como he dicho, con los firewalls o con los switches, para definir qué cosas pueden hay que tomar ya acciones de control. Nos están escuchando CIOs, CISOs. Un caso, por ejemplo, práctico. Yo ahora tengo mi portátil aquí, tú ahora tienes otro portátil. Yo ahora me conecto a la Wi-Fi. Una vez que hemos definido esas reglas, y yo estoy a lo mejor en un departamento de ingeniería comercial y está definido esas reglas, ese trabajo previo, ¿vale? ¿Cómo automáticamente me asigna mi equipo y mi usuario
Dentro del dominio dentro o de- con tu nombre, yo ya sé que estás dentro del SSID, tú eres de esa persona y perteneces a ese grupo que es dentro de usuarios. ¿Y cómo sabe El usuario tiene o bien por un certificado que tengo dentro de la máquina, te certifico por el doble factor de autenticación y habitualmente lo suelo hacer con certificados, me gusta mucho mantener al certificado y miro el usuario y el certificado y esa máquina es de su usuario y ese certificado es de esa máquina y por tanto no hay más que esa máquina. con un Con un certificado? certificado puedo verlo y identificarte la máquina, también con el doble factor, ¿vale? Con la parte de autenticación, pero le puedes meter con otro dispositivo. Pero si yo tengo un certificado del dispositivo, me la puedes meter. Pero yo no, yo por ejemplo lo que suelo hacer es siempre con un certificado Para asegurarte, ¿no? asegurarme al 100% que esta máquina es de Orbe y nada más que es de Orbe. Y con eso creo mi regla de que tú en la microsegmentación, estas que vemos aquí, los azules y los rojitos, y con un doble factor de autenticación. con doble factor. Porque hay sobre todo sí, o un PAM o un disco duro de doble factor de autenticación. Porque hay clientes que, sobre todo cuando estamos hablando de gestor de contraseñas y demás, dicen, no, yo tengo un certificado. Y dices, sí, tienes el certificado ahí. Pero bueno, el tener el certificado y esa parte de OPAM o múltiple factor de autenticación te asegura muchísimo más. Y una vez que tienes eso, o sea, ¿cómo se conecta? ¿Con el Active Directory Forescout? No, es que estamos hablando con la parte del directorio activo, evidentemente, Sí. como que ya eres del @dominio Orbe, yo sé que tú eres Daniel y que luego tú estás metido en el grupo tal y que ese grupo, dentro de esos grupos, pueden hablar con otros grupos, ¿vale? O sea, estos grupos que tengo aquí, el ratón, que no veo bien, bueno, estos grupos pequeñitos. Sí, muy pequeños, sí. Sí, pues estos otros grupos. Entonces, dentro del grupo usuarios, Daniel de ingeniería, puedo hablar con las cosas de ingeniería, pero no puedo hablar con tesorería. Correcto. Entonces, ya con eso ya controlo a Daniel perfectamente. Vale, y en este caso, si te conectaras tú, ¿no? Me conecto yo, soy invitado, tengo una cosa que se llama agente disoluble, que no tiene derecho de administrador, que se baja dentro de Forescout, o sea, me bajo esta agente y me va a monitorizar mi máquina dentro de Orbe y Orbe ha dicho que yo no puedo pinchar un USB, que yo no puedo hacer tal, entonces me está monitorizando y me dice, y además, como soy invitado, dentro del grupo invitado solamente tengo acceso a internet, no puedo ir a hacer otra cosa. Y si hago un pincho o en un USB o hago cualquier cosa, me va a cerrar la conexión y me vas a mandar a cuarentena y me vas a echar hasta la casa si quieres, vamos. En ese aspecto son normas de políticas, ¿eh? Perfecto. Muy bueno eso para identificar, señores, la segmentación con Forescout les ofrece y les abre las puertas de no hacer la vida complicada de inundar de firewalls, sino con un par de soluciones de firewalls descentralizados, como de hecho en muchos entornos hospitalarios, y con la segmentación de Forescout, porque tiene la visibilidad, tenemos la capacidad de mitigar, responder y contestar a toda la parte de control, ¿vale? Y por último, ya definiendo en la orquestación que Forescout, la parte SOAR que quería identificaros es que tenemos capacidad, somos una plataforma abierta y estamos ahora mismo trabajando también en las cuentas más estratégicas y bueno, hemos salido en un submarino ahora nuclear. Sí, sí, que también me da gusto, pero estamos trabajando y lo importante que nos eligen pues porque damos seguridad y somos NAC y más que un NAC, pero no me gusta decir NAC. Somos una solución de ciberseguridad y dentro de nuestra solución hay una parte activa que se llama el NAC, ¿vale? Que hemos visto. Y espero que con esto... Sí, hay algunas preguntas, ¿vale? Vamos a ir rápido. Por ejemplo, ¿cómo realiza la clasificación de activos en la red y cómo el firewall identifica ese tráfico? Bien, la clasificación de activos en la red hay de dos formas, una bien, o sea, 22 técnicas, pero vamos a ir a las más sencillas. Como hemos comentado, vamos a ir a la zona del spam, que hemos visto antes en el spam, que lo teníamos por aquí puesto, vía spam, o bien la podemos hacer, si vemos aquí, ¿vale? Estamos hablando spam, o sea, una sesión mirror de todos los switches de distribución, cogiéndome el nivel 2, me lo paso todo al Forescout y estoy analizándolo. O bien, cogiendo vía SDP, integrándome con todos los switches y routers de toda la red. ¿Vale? Vía Dirro, vía SSD, vía API hemos comentado, vía Active Directory también, activo, WPI también, ¿no? Con Microsoft. También con Microsoft.
vía NetFlow también. NetFlow, Vía NetFlow para tener NetFlow, SFlow, directamente con la electrónica de red y los dispositivos, ¿no? Correcto, correcto. ¿Alguna más así? HTTP cabecera del HTTP Serayen, haciendo un DNS en Force, actuando de proxy de DNS. También hacemos otra parte de análisis también pues, a través de los puertos de PAC. Bueno, son 32 técnicas, a que no quiere ver. Y la segunda pregunta que venía de... ¿Y cómo el firewall identifica ese tráfico? Esa etiqueta que pone tag, yo ya he clasificado el producto y lo que hago es decirle, tú eres una cámara IP-Forescout. Entonces le mando, porque el firewall solamente habla de IP MAC. Y yo le mando el objeto, cámara IP, y dentro de los firewalls habitualmente hay una cosa que se llama grupos dinámicos o objetos dinámicos. Entonces, dentro de ese grupo dinámico o de objetos dinámicos, dependiendo de qué firewall estamos configurando, le llega esta etiqueta, cámara IP, tag-Forescout. Y a partir de ahí hace la política de cámara IP-Forescout, se permite este tráfico y no se permite. Y se comenta vía tags, mediante API de integración entre el firewall de la marca que sea en este caso. Correcto. Aquí siguiendo esto que acabas de comentar, que nos dicen que si todo el tráfico tiene que pasar por Forescout. Todos los tráficos deberían pasar por Forescout de una forma u otra y Forescout participar de forma activa como elemento de la red. ¿Por qué es necesario? Siempre y cuando yo quiera controlar la superficie lateral. O sea, cuando estamos hablando de aquel país remoto que era México... ¿Sí? ¿Qué tráfico debe pasar por Forescout? Sí, lo que pasa Forescout recibe una copia del tráfico o que el tráfico pasa literalmente atrás del Forescout. Te escuchamos un poco mal. Si te acercas al micrófono... Joder, pues vale. Ahora. Cuando habláis de que el tráfico tiene que pasar por un Forescout, la pregunta es, ¿está en línea o fuera de línea? Es decir, ¿recibe una copia del tráfico o pasa el tráfico literalmente? Eso es lo que iba a matizar yo ahora. Es decir, que no tiene que pasar todo el tráfico. Yo creo que la pregunta es si tiene que ser todo por un puerto mirror o no. Puede ser, al final tenemos visibilidad desde esa parte de Microsoft, desde esa parte de NetFlow con los switches, de esa parte, pues eso, de API, que no pasa el tráfico. No pasa el tráfico. No estamos sobrecargando la red, de decir, como otras soluciones que al final te dicen, no, pon este dispositivo, pasa todo el tráfico por aquí. No es necesario. Otra cosa es que sea una opción. No soy un dark trace. Pero correcto, o sea, por poner un ejemplo, o sea, no es, mira qué sencillo, mete todo el tráfico por aquí y empezamos a tener ahí algo que no es lógico, ¿vale? Para tener, entonces, al final lo que se tiene es interacción con todos los dispositivos, con todo el ecosistema y tenemos esa información a ese bajo nivel. Que eso es. API. Y además añádelo que es fuera de banda. O sea, fuera de banda, sí. Si yo fuera una solución 802.1x, se me cae, rompo la red y nadie entra. Correcto, ahí es. Sí. Eso es muy importante, ¿verdad? No, así es. Y eso es muy importante. Y también acaba de decir nuestro compañero lo de además de fuera de banda y del tráfico y cómo interactuamos con todos los eventos. Somos un elemento más de la red. Jugamos y preguntamos a la red y activamos la red. Ahora nos caemos y no rompemos nada. No, está claro que sigue funcionando la red. Es decir, si por lo que sea Forescout, por mucho que lo tenga redundado y tal, cae, ¿vale? Que es muchas de las preocupaciones que se tienen con sistemas de seguridad, sigue funcionando todo con las políticas, evidentemente, que están. Y por eso algunos clientes abandonan el 802.1x porque han perdido producción. Sí, que es muy importante cuando estamos hablando de entornos industriales y donde sobre todo es que esto funcione, ¿vale? Como digo yo, que antes era primero comunicación y operación y luego seguridad y ahora eso se ha invertido, es primero seguridad, diseñamos, probamos y demás, toda la parte de seguridad y operación, en paralelo o después. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Hay otra pregunta que yo creo que la hemos un poco contestado y es que ¿qué información recoge Forescout de los diferentes equipos a los que permite el acceso, tanto internos como externos? Bien, la información ha comentado al compañero si estamos utilizando sin agente o con agente. Sin agente UDMI en Microsoft, vamos viendo todo lo que es el dispositivo porque nos metemos con derecho administrador dentro del proceso de la máquina, indagamos toda la máquina y vemos todos los procesos de aplicaciones que corran. Por el tema de industrial, analizamos protocolos, hacemos DPI, analizamos el comportamiento, porque claro, los tráficos en un entorno industrial
no suelen ser bidireccionales, suelen ser de una única dirección, del maestro al esclavo y del esclavo nunca sale al maestro. Entonces, ahí vemos su comportamiento, analizamos su comportamiento y en el momento que se le llega la orden de ejecutar o la orden de parar o la orden de cambio en una industria, entonces ese dispositivo toma unas acciones y nosotros con esa información de tráfico que manda ese dispositivo ya sabemos qué eres y te vamos clasificando porque hacemos DPI, ¿vale? Eso es una de las formas. La segunda forma de un IT normal, un PC, pues es al final con el UDMI o bien, si es un Mac, es SSH con derecho al administrador o un Linux SSH con derecho al administrador también para verlo. Sí, pero si es externo, o sea, un equipo que es externo. Pero Si es un equipo externo que me llega fuera de la casa, yo le voy a meter mi Secure Connector y a él no le voy a indagar nada. Con mi Secure Connector sí lo voy a mirar. Un EDR, Sí lo voy a mirar. DLPs, demás que no te dejan instalar absolutamente nada y ¿cómo ves? No permito los procesos, o sea, en ese aspecto no dejo las entradas de procesos en ese aspecto. Sí, no, te quiero decir que ¿El externo o yo? el proceso que has dicho que se instala El Secure Connector. Pero en un equipo que es externo no se instala nada. No, pero es sin derecho al administrador, o sea, se instala. Probablemente si va, hay que decir, vamos, se tiene que instalar, porque es una normativa que se tiene que instalar habitualmente. Sí. Si no, no voy a poder dejarle acceso, si no, ese equipo, voy a decir, es un PC que no es externo porque no es de @orbe, Sí, o sea, el usuario no es para @orbe. Si es externo y directamente, si no deja instalar el agente de más, que está en una red limitadora. Dejo invitados y de ahí no se va a ver. Y ya está. Y de ahí no lo muevo. Claro. Habitualmente, si va a la industria, sí que tengo que meter a la gente, porque así, y además le obligo, porque necesito, por norma cumplimiento, le tengo que ver que tiene antivirus arrancado, que tiene todo eso funcionando y no le voy a permitir pinchar ni servidores ni nada de esto. Esto para entender un poco es como cuando yo entro en una industria y a mí me dicen, sí, si usted no es usuario, no es un empleado de aquí, pero al final a mí me dicen DNI, tengo que firmar como entrado y me hacen un registro, pues esto sería un poco lo mismo. Correcto. Es un equipo externo, pero estás accediendo a una parte de nuestra red, aunque sea pública y demás, y te tengo que tener identificado, ¿no? Y controlado. Y además que no me hagas ninguna barbaridad. De lo que estás haciendo, si realmente que es una de las cosas que, pues en entornos de personas que estéis aquí conectadas, pues continuamente nos lo decís. Oye, ahora tenemos esta investigación con policía porque alguien desde nuestra red, pues han hecho estos ataques. O sea, ha habido este tipo de conexiones. Claro, con todas... Sabotaje con cámaras IP en los teléfonos que han ido a industrias automovilísticas que no se permite y eso a veces no se ha controlado y ha salido cosas diferentes. Eso hay que tener muy en cuenta. O sea, todas estas cosas es importante. Es importante. Bueno, pues yo creo que no tenemos más preguntas, ¿vale? Nos hemos ido un poco de tiempo, pero eso denota que ha sido una sesión muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Así que, nada, agradecer a las personas que nos estáis escuchando, ¿de acuerdo? Desde vuestras oficinas y, por supuesto, pues bueno, a agradecer que, le voy a poner aquí, también agradecer a Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Por el detalle que has tenido de estar con nosotros aquí, de departir ahora un rato con los clientes que han venido, ¿vale? Y intercambiar un poco, pues, todas estas dudas y, bueno, y funcionalidades y ventajas que tiene esta tecnología. Y nada, que nos veremos en breve en el siguiente webinar, ¿vale? Que tendremos publicado en breve, ¿vale? Que lo haremos con Radware, ¿vale? Con un tema muy, muy, muy interesante, que es el tema de proteger tanto aplicaciones, ¿vale? Web Application Firewall, toda la parte de WAF, como la parte de protección frente a ataques de DDoS. Y también algo muy importante veremos que es cómo protegernos contra los bots, ¿vale? Más de la mitad del tráfico de Internet hoy en día está generado por bots, por máquinas, no por personas. Y la mitad de ese tráfico son bots todos malignos, ¿vale? Entonces, es algo donde tenemos por lo menos que ser conscientes, ¿vale? Y que hay soluciones para protegernos contra ese tipo de ataques automatizados. Y luego también veremos una parte importante, los que trabajáis con APIs, que es cómo proteger también el acceso mediante APIs. Así que en breve en norveseguridad.es lo tenemos publicado y
nada, insisto, gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muy buen desayuno, ¿eh? Por Sí, cierto, muy buen Panisok, desayuno. muy bien y es todo muy rico. Gracias a Panisok también. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, está bien.